Eh, Hermano Mario, estamos en el 8:13, ¿no? Eh, Lo tengo marcado aquí. no, 8:13 quedamos el jueves, hermano. Aquí empezamos con el 8. Siempre ando adelantado yo. ¿Qué tiempos? Claro, tengo marcado el 8:13. Tiene toda la razón, hermano. Bueno, comenzamos leyendo, dice, vamos a pedir a los hermanos para que participen también ahí leyendo y de esa manera sí vamos todos incluyéndonos en la cosa. No sé quién está por ahí. Hermano Octavio, tanto Y tiempo. mi hermano, saludándole a la distancia, ordene mi hermano. Eso me gusta que me pidan que lo ordene. Lea por favor 8:1 hasta el verso 4. 8:1 al 4, libro de Daniel, por favor, hermanito. Dice su palabra bendita. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Muy bien, hermanito, muchas gracias. A usted. Hermano Mario, aquí vemos cuando dice el 8:1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces, cuando hablamos, dice aquí la que le había aparecido antes, es la que tiene que ver entonces con el capítulo 7, cuando habla de la visión de las cuatro bestias. En el 7:1 ya comienza, pero lo voy a leer brevemente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y ahí se extiende en el versículo 4 hablando de la primera bestia, que era como león, refiriéndose a, que tenía alas de águila, refiriéndose a Nabucodonosor y el imperio babilonio, y aquí la otra segunda bestia, semejante a un oso, que tiene que ver con el imperio medo-persa. Después, en el 6, 7:6, dice, he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas, que tenía que ver con el imperio griego. Y después la cuarta, en el verso 7, y espantosa, terrible en gran manera, fuerte, es la del imperio romano. A eso cuando en el versículo 8, capítulo 8, verso 1, dice, después de aquella que me había aparecido antes, o sea, de la visión anterior, ¿no? Dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Viéndolo nosotros en el verso 20, dice 7:20, ¿no?
dice, asimismo cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este es el reinado de Alejandro, ¿no? El primero. Los 10 cuernos es de Roma, hermano. No, no, no. Me estoy refiriendo. Me equivoqué. No, no, no. Me estoy refiriendo a 8:20, hermano, disculpe. Ah, 8:20, disculpe. Que tenía. Siempre la Biblia se me va por otro lado, no sé por qué. Dice en 8:20, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y el 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, ¿verdad? correcto. Así ¿No? es, eso, hermano. Siga. ¿Mm? Eso lo que creo que tiene que ver, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Luego dice, mientras yo consideraba, esto es aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿ya? Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia y su fuerza. Aquí sí entramos en el área de Grecia, en el caso de Alejandro. Estaba leyendo este comentario que le había dicho yo que tengo aquí. Dice que, según él, dice que Alejandro tenía unos 33 años. Era un joven. Sí, Eso, él ¿no? murió, dicen que él murió entre 30 y 32 Murió. años. Perdón, Ok, murió. Sí. murió. Eh, Aquí lo que está relatando, como usted está bien explicando, hermano, es la parte ya de la historia, ya el reino de Nabucodonosor de Babilonia, el reino de la cabeza de oro ya había pasado, pues. Entonces ya venían los otros dos reinos, que eran los medo-persas y los griegos, pues. Entonces, acá lo que vemos es que Daniel está viendo lo que de una manera muy resumida, pero realmente maravillosa, lo que va a suceder con estos dos reinos. Pues entonces Dios utiliza figuras, hermanos, para representar ciertas cosas. Pues. Recordemos que, por ejemplo, los medopersas tenían la figura de un oso Claro. que era como, estaba más alto de un lado que de otro, pues. Eso, lo igual que está pasando acá, dice que un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, o sea, se estaba refiriendo a la parte persa era más poderosa y más grande que los medos. Los medos fueron los primeros en conquistar, ¿no? Pero después los persas se convirtieron en una nación más poderosa y ellos finalmente terminaron derribando también a los medos. Pero en este caso lo que nos está diciendo es que los persas eran más fuertes y más poderosos que los medos. Generalmente Persia se identificaba con la figura de un carnero en sus estandartes, en sus escudos, pues, mientras que Grecia se conocía como el país de las cabras. Por eso Dios utilizó esas figuras interesantes para representar a los dos reinos. Entonces dice que era el más alto en el 3 creció después, pues. O sea, primero fue fuerte los medos, pero después cambió la situación y los persas llegaron a ser más grandes. Dice el 4, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. O sea, ¿qué significa eso? Que la fuerza de los medopersas realmente fue imparable, hermano. Ellos llegaron a conquistar parte del norte de Europa, conquistaron la parte sur, conquistaron parte de Asia, conquistaron parte del occidente y cuando dice poniente al norte y al sur, pues básicamente está diciendo cómo se extendió.
y dice que ninguna bestia podía parar delante de él. Ya nosotros sabemos que una bestia representa a imperios o reinos, pues, o sea, ningún reino pudo eh, enfrentarse y poder resistir a los medopersas, incluyendo Grecia, hermano, porque Grecia fue muy maltratado por los persas, pues. Y por eso es que eh, viene Alejandro Magno y los embiste con una fuerza impresionante. Entonces dice el 4, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, porque estos eran reinos que después que sometían a todos sus enemigos, llegaba un tiempo de paz, pero después empezaban a desmoronarse porque ocupaban muchos reinos y muchas tierras. Entonces dice el 5, mientras yo consideraba esto, de aquí un macho cabrío, ¿verdad? Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Sin tocar tierra quiere decir que venía con una fuerza y una velocidad impresionante. Recordemos que en el capítulo 7, hermano, el imperio griego es representado por, creo que un leopardo con 4 alas, que Sí, representa lo rápido que fue la conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hermano, de apenas unos 20, un poquito más de 20 años, pero no era mucho la diferencia, conquistó prácticamente al imperio medo-persa, que era un imperio enorme, pero no solamente se quedó allí, pues, sino que conquistó mucho más terrenos y mucho más reinos alrededor del mundo. Pero a los medo-persas, como dice acá, dice el después sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Notable es Alejandro Magno, pues que realmente fue un general y un rey muy estratega, muy valiente. Cuando uno lee la historia de él, conquistó algunas guerras de una manera arriesgada, tal vez era por la edad, pues. Entonces dice el 6, y vino hasta él el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. O sea, realmente Alejandro Magno atacó con mucha fuerza al imperio medo-persa. Hubieron varias guerras, varias batallas, pero en cada batalla iba siendo derrotado el imperio medo-persa, hasta que finalmente pues fueron aniquilados. Tuvieron que huir porque Alejandro Magno los destruyó con esa fuerza con que venía. Eso, hermano. sí, gracias, hermano. Estaba leyendo ahí. Dicen algunos que tendría unos 22 años Alejandro Magno en sus comentarios, ¿ya? Y acerca del oso perdón, no del oso, ¿cómo se llama? Del leopardo con 4 alas, que venía, dice, como volando, o sea, con una velocidad también tremenda, difícil de sostener, digamos, de pararlo, ¿ya? Algunos lo comparan como el vuelo del águila en, en la velocidad, porque es una de las aves, creo que la más rápida que existe, ¿ya? Entonces, pues lo comparan a Alejandro Magno en ese sentido. Y eh, este asunto de Alejandro Magno, eh, él toma con inusitada fuerza la venganza contra los medo-persas, porque habían tratado muy mal a los griegos. Ahora, cuando Alejandro Magno toma este poder, todavía no era un país íntegro Grecia. Dicen que era una multiplicidad de estados y de ciudades. Y hay bastante tiempo, dice, para que esto llegue ¿cómo se llama?, a completarse. Entonces, dice que el verso 6, que se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo cometió con furia, con la furia de su poder. Eso es lo que hizo Alejandro Magno. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Este fue un ataque inicial de los griegos contra los persas en el río Gránico, dice. No sé dónde está el río Gránico, donde Alejandro venció en la batalla a Darío el persa
allá por el año 334, y empezó su conquista de toda Persia. Eso fue más o menos allí, en el año, dice, el 7 dice, perdón, hermano, disculpe. Sí, eso es. El 3:7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y dice que estas palabras lo que hace aquí es el énfasis de la fuerza conquistadora que tenía Alejandro y la caída de Persia. Eso fue, ¿ya? ¿Qué otra cosa más puedo decir de eso? Y Bueno, bueno, ellos básicamente no pudo, o sea, como dije, tuvieron muchas batallas, pero no pudieron vencer a Alejandro Magno y su ejército. Por eso dice ahí que lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Si los cuernos son símbolo de rey y rey, son símbolo de pues, poder, quiere decir que al quebrarlos fue que los derrotó, derrotó, pues, los los derrotó. acabó, sí, los eliminó, o sea, los quitó, pues. Y el carnero no tenía fuerza para pararse, o sea, ¿qué pasa? En esas batallas, hermanos, el ejército más fuerte va eliminando al otro ejército. El otro ejército empieza a huir muchos porque ya ven que tienen la batalla perdida y por más que trataba de defender su territorio, los medopersas no podían, pues, no tenían fuerza para enfrentar a Alejandro Magno. Entonces, por eso dice que lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, o sea, hizo como quiso y no hubo quien librase el carnero de su poder. Generalmente en aquel entonces las naciones buscaban aliados, pero los medopersas habían conquistado todas las naciones alrededor, pues, o sea, ellos no tenían ningún tipo de aliado, no tenían a quien buscar para que los apoyara. Como por ejemplo si pasó con Israel, que Israel en algún momento buscaba apoyo en Egipto, buscaba apoyo arriba en Asiria, pero en este caso estaba solo, pues, porque había acabado con todos sus enemigos y básicamente los había sometido. Entonces dice que lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder, pues. Ahora, esto transcurrió, hermano, aproximadamente en 10 o 12 años, ¿no? 12 años, Alejandro Magno conquistó todo este vasto imperio, más otros reinos más, y dice, después bien, empieza el 8 diciendo que el macho cabrío se engrandeció, sí, o sea, realmente lo que había abarcado Alejandro Magno era impresionante, pues, porque era un muchacho, pues un muchacho apenas, un joven, cuando empezó las conquistas. Eso, ¿no? Dice, hermano, gracias, hermano. Dice que el verso 8 dice que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, o sea, este fue Alejandro, ¿verdad? Pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. O sea, ahí murió y aparecieron otros 4 reyes, ¿no? Porque dice que se hace referencia a la muerte inoportuna y prematura de Alejandro Magno, allá en el año 323, ¿ya? Y, y dice que murió en su mayor fuerza mientras iba conquistando terreno. O sea, estaba en pleno apogeo de su conquista cuando él muere. Ahora, no he leído algo que diga acerca de qué causa murió. A lo mejor fue un accidente, fue por causa de la guerra, no sé, la verdad. Dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables de los 4 vientos del cielo, ¿ya? Y ahí había entonces una... eh, la familia de Alejandro dice que fue eliminada con la muerte, hermano. Sí, lo eliminaron a todos, pues. Alejandro murió y ya no tenía familia ni hijos, pues tampoco tuvo hijos, que heredaran el trono. Entonces, sus 4 generales que lo acompañaron a ellos en la batalla, pues ellos fueron los que
se dividieron el reino en 4 partes. Así dice, dice que quedó dividido en 4 generales del ejército, los 4 vientos del cielo que corresponden a los 4 puntos de la brújula, etc. Y simbolizan las 4 partes del imperio de Alejandro que los 4 generales griegos logran tomar. Eso es. Esta cuestión de la guerra aquí, y de la guerra por el poder, no es solamente entre, hermanos, entre, ¿cómo se llama? Entre imperios, sino también dentro de los imperios. Claro. Es que Es, por eso es que se desborona, porque un imperio de esa envergadura, hermano, no puede, o sea, no puede, la fuerza de un imperio, de un país, es la unión, pues, que todos vayan en el mismo pensamiento, la misma idea, pero cuando tú sometes a tu enemigo a la fuerza, claro, el enemigo se somete porque ya no puede enfrentarte, pero él va siempre a buscar la manera de liberarse. Y siempre hay componendas, planes, buscan la manera de matar al que está dirigiendo, porque así funciona. Si en una democracia funciona así, pues imagínense cómo sería en ese tiempo que eran bastante sanguinarios. y aquí es donde aparece la familia de los macabeos, ¿no? Un poquito más adelante, hermano, El porque caso de Epifanio. sí, Antíoco Epifanes, o sea, el número 4, porque hubo 3 antes de él. Claro, Hubo como 10 reyes, o sea, fue un periodo de, creo que 200 años, hermano, más o menos. Este, el, los Antíoco, Antíoco ellos, ellos tomaron el uno, el 2, el 3, ellos tomaron toda la parte de lo que era Israel, la tierra de Samaria, Asiria, toda esa zona fue la que tomó ese general, pues. Y él, como ya nosotros vimos y vamos a ver más adelante, pues él se enfrentó muy duro al pueblo de Dios, pues quería eliminar sus creencias, sus costumbres, su religión, helenizarlo, pues. Y de aquí, pues, él básicamente, pues, era un enemigo también de Dios, porque estaba persiguiendo a su pueblo. Pero ya lo vamos a ver. Sí, en el 9 dice, y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa, refiriéndose a Jerusalén, ¿no? La tierra hermosa. Y creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Tan grande era como, digamos, simboliza el poder que traía ¿no? En el sentido cuando dice que creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Dice, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Estoy leyendo la versión de la, ¿cómo se llama? De la América, como dice. Y le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Aquí, hermano, hay una diferencia entre la versión de la América y la versión ¿cómo se llama? Y la Reina versión Valera. de Reina Valera 60, porque tengo aquí la Valera abierta, y dice, y uno de ellos, el 9, salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aquí habla, en lo que yo leía, de Antíoco Epifanes, ¿ya? Y que se dice que también Daniel tendría allí unos 70 años en esta visión que estaba hablando. Y dice, el 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Leí un artículo, no sé si usted lo leyó también, de que algunos piensan que aquí, en este versículo,
10, 11 y 12, cuando habló, dice que contra el 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y dice que puede ser contra el sacerdote, el sumo sacerdote. Yo no veo esa cosa. Yo pienso que la cosa viene más allá porque va a entrar en el templo, ¿no? Estaba leyendo cómo se hacían ¿cómo se llama? Cómo se hacían lo- las adoraciones dentro del templo. Dice que la persecución de la gente, se nos dice, y habla del libro de los Macabeos, allá por el año 170 a 169 y el 168 a 167, ¿ya? Y dice que hay un texto, el templo fue profanado y un ídolo establecido en el santuario, hermano. ¿Ya? Se Sí, estableció en el santuario de Dios, obviamente. Dice, los altares estaban cargados de todo tipo de abominaciones, ¿ya? Y los tipos más descarados, llenos de inmoralidad, se llevaron a cabo, o los sacrificios de inmoralidad, a cabo en los lugares sagrados y al dios borracho, se le llaman. Respecto a Dionisio, se le dio orgullo del lugar, dice. Dice, a través de la transgresión, esta razón existe el rey loco, le llaman. A Dios no le falta poder, la gente era malvada, etc. Entonces, aquí entraron en el lugar sagrado de Dios, ¿ya? Entraron en el templo y entonces ahí se condenaron, porque se metieron en el área, digamos, exclusiva de Dios. Estaba leyendo y conversando con Anita María hoy día sobre el asunto de cuando los filisteos tomaron el arca, allá en el libro de 1 Samuel, si no me equivoco, 4, ¿ya? Entonces, cómo Dios castigó a los filisteos. Y luego lo pasaron a otro lugar y a otro lugar y todos iban recibiendo el castigo, porque estaban entrando en un área que no le corresponde al hombre entrar. Y aquí el templo de Dios había sido inundado por estos sacrificios que eran sacrificios idolátricos, ¿ya? Y entonces va a venir el castigo sobre él, sobre el rey, y va a perder todo. Por eso leo yo y dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario y fue echado por tierra. O sea, eliminó todos los sacrificios que se hacían allí. sí. El asunto es que cuando este rey se mete contra el templo, que era la casa de Dios, se conocía como la casa de Dios antiguamente, se mete contra los sacrificios, que era una orden, una normativa que Dios había dado en la ley de Moisés. Habían sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde, habían sacrificios de ofrendas especiales, también sacrificios por pecados de ignorancia del pueblo, o sea, habían ofrendas especiales, eso era constante, hermano, eso era un trabajo enorme que había ahí en el templo. Entonces, cuando él se va contra el templo, porque no era un hombre ignorante, hermano, era un hombre que seguramente conocía en parte lo que representaba la ley de Dios, pues. Sin embargo, él, su soberbia, eh, pensó que podía echar por tierra lo que Dios había ordenado. Entonces, detuvo los sacrificios, fue y entró al lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entró allí, sacrificó aquí en Venezuela le decimos puerco, chancho, le dicen en Cerdo, otra. ¿Ah? cerdo también le dicen cochino. Ah, cerdo, ok. Lo Yeah, sacrificó en el altar, o sea que eso, en el altar del incienso, creo que fue. Eso era yeah. algo totalmente abominable. Hizo un altar para el dios Zeus, el dios griego, el dios que era más
más grande para ellos. Y además esto se puso por alrededor de Jerusalén gimnasios nudistas. Trató de influenciar al pueblo para que se unieran a la causa. Muchos se unieron a ello, pero también, como usted dice, pues los fariseos y los macabeos pues se opusieron pues a esas prácticas. Él trató de derribar todo lo que tenía que ver con Dios, o sea, él se metió realmente fue con Dios. El sumo sacerdote, hermano, sí, era un príncipe dentro del pueblo de Dios porque era la máxima autoridad dentro del pueblo de Israel, pues. Pero la forma como está hablando acá, realmente lo que está es señalando o se entiende que está señalando es que se metió contra Dios, pues, porque era lo mismo cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. A quien estaba persiguiendo era Cristo, pues. Capítulo Y 9. exacto. Entonces aquí también estaba persiguiendo era Dios. Y dice que perdón, el 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, pues. O sea, realmente se engrandeció de tal manera que no respetó a Dios, no respetó el nombre de Dios. Eh, es como se nos recuerda ah, al emperador egipcio, el faraón, que decía que quién era ¿No? Dios, ¿no? ¿Quién Sí, es Dios? O sea, entonces este fue más allá porque este fue y se metió justamente en el lugar más sagrado de la casa de Dios. Entonces aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, o sea, por su causa fue quitado el continuo sacrificio, cesó pues, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea, ya fue profanado, fue contaminado, fue manchado el lugar sagrado de Dios, porque al entrar gentiles, al entrar cosas que eran abominación para Dios, el tabernáculo y en este caso el templo estaba contaminado. Por eso era que se hacía limpieza por el templo y por el tabernáculo, hermano, cada vez que iba a haber, por ejemplo, el Yom Kippur, el día de la expiación general. Entonces, pero Dios permitió eso hasta un punto. O sea, Dios permite, pero llega un momento que la iniquidad, la maldad y el abuso llegan hasta el colmo. Y cuando llega el colmo, ahí Dios actúa y castiga a aquellos que se están tratando de levantar en contra de él y de su pueblo. Así, Dios es paciente, pero no inconsciente. correcto. Sí. Él tiene conciencia de todo lo que está pasando. Y usted, hemos observado, usted citó a Faraón, luego los filisteos, luego Nabucodonosor, luego Belsasar, ¿ya? Y después Darío, y así. Y vamos hasta Roma y vemos al emperador Dionisio, ¿no? El último. ¿Cómo todos, Dionisiano. Domiciano, gracias. Como todos que hemos leído y hemos estado conversando sobre eso, todos quieren en alguna medida entrar en el área exclusiva de Dios y hacer y determinar lo que Dios, lo que solamente a Dios le es permitido o lo que solamente Dios ha decidido de hacer. Entonces, entrar en el área de Dios para hacer ¿cómo se llama? Lo que Dios no manda es muy peligroso. En Mortandad estábamos leyendo acerca de el dios egipcio, filisteo, Damón, que era el que tenía cabeza y manos de hombre, pero cola de pez. Y habían puesto los filisteos en el mismo lugar el arca de Dios, que obviamente era lo que simbolizaba la presencia de Dios allí, ¿verdad? En el arca. Y ¿cuánto se llama? Fueron a ver dice que a la mañana siguiente fueron a ver el arca y el dios de Damón se le había caído las manos y la cabeza. Y echado en el piso, está en el piso. Tirado en el piso, claro. Y al día siguiente lo recogieron y al día siguiente pasó lo mismo. ¿Y esto qué simbolizaba? Que Dios no tiene
ninguna relación con todo esto. Y me acordé de 2 Corintios 6:14. No sé si se acuerda cuando dice, no os unáis el yugo desigual, Es igual ¿ya? con Con los los, incrédulos. claro, y todo lo que sigue hasta el capítulo 7, verso 1. Entonces, entrar en el área sagrada de Dios es tremendamente peligroso, es mortal. Y este hombre lo que estaba haciendo, el que estamos hablando ahora, es eso. Está entrando en el área sagrada y está sacando las cosas de Dios, como Belsasar, que tomó ¿cuánto se llama? Los vasos, No, ¿verdad? Y los utensilios que habían llevado los babilonios desde Jerusalén a Babilonia. Y como conversamos una vez, todas estas cosas, los ejércitos las tenían en un lugar aparte, ¿verdad? Y las juntaban generalmente donde tenían como voy a decir, como una habitación para este tipo de cosas. Entonces, hacer mal uso, ¿ya? Y abuso de las cosas sagradas es tremendamente peligroso. Ninguno de los reyes que hemos citado, ni los faraones, ni los reyes, ni los emperadores, han salido ilesos después de haber entrado en el área de Dios. Nadie. sí, Y porque, generalmente, perdón, sí, hermano, siga, adelante. siga. No, Generalmente, lo que usted acaba de decir es generalmente como un respeto al Dios del pueblo que ellos conquistaban. Ellos tomaban las cosas sagradas y, como usted dice, le asignaban una habitación en el lugar donde ellos tenían sus dioses, sus templos. Por eso el arca la pusieron al lado del dios Damón, usted de Damón, los filisteos, pues. Porque esa era una costumbre. Los vasos sagrados que sacaron del templo de Salomón, no es que lo usaban o lo mal usaban, sino que sencillamente, por respeto a la divinidad que representaba, ellos los tenían allí sin usarlo. El problema de Balsasar, el problema de Antíoco, a mí me cuesta Yoko. Antíoco, pues. Era eso, que evidentemente no tenían ningún respeto ni temor por Dios. Absoluto, nada, hermano. Y hoy vemos lo mismo también en muchas tendencias eh, políticas que no creen en Dios y que murmuran y hablan mal de Dios, no respetan las cosas sagradas. Hermano, en el caso, en la por ejemplo, en Atenas, cuando leímos el capítulo 17, ¿verdad? Del libro de los Hechos, ahí tenían un temor por el Dios no conocido. No era que se estaban alabando al Dios del cielo en ese momento, y al creador de los cielos y de la tierra, sino que ellos eran tan temerosos de los dioses que pensaban que si había un Dios que no conocían, podían ser castigados por No esos querían dioses. ofenderlo. ¿Perdón? No quería ofenderlo. Claro, pero estos reyes que estamos hablando no tenían ese temor. No, para nada. Los atenienses tenían ese temor, y Pablo usa este altar para referirse no a un Dios de los ídolos que ellos tienen y que supuestamente existiría, sino al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Ya? Entonces, este rey que está aquí no tiene ningún respeto y está cometiendo un sacrilegio. Está cometiendo un sacrilegio. Está entrando en el área sagrada que ha sido exclusivamente dedicada para Dios. Y yo creo que en este aspecto, hermano, hay muchas religiones que están entrando en lo mismo. No sé si me voy a ir muy allá, muy lejos, pero yo veo en esta figura, en este asunto, algo parecido, que la gente está haciendo cambios, está entrando sus propias doctrinas, están entrando sus propios ídolos, ¿ya? Y están pasando por encima de la autoridad divina. Y eso es un sacrilegio. Eso es algo que los cristianos tenemos que tener en cuenta. Y a punto de eso estuvieron también muchos cristianos en el primer siglo. Corinto.
hermano, en Corinto. En el capítulo 10, verso 16, en adelante, 1 de Corintios, habla aquello de ser una, como usted citó, una componenda religiosa, de meter ídolos también en la adoración a Dios en cuanto a la cena. Sí, Eso. sí, bueno, lamentablemente, hermano, yo creo que el mundo siempre ha tenido ese grave problema. Fíjese que nosotros, hoy en día uno diría, bueno, hoy en día no hay gobiernos que le falten el respeto a Dios como lo hicieron aquellos. No, hermano. Cuando usted ve los gobiernos comunistas, socialistoides, le decimos nosotros, ellos no creen en Dios. No. Utilizan a Dios como un arma para tratar de metérsele al pueblo. Pero ellos no creen en Dios tampoco, ni respetan las cosas del Señor. Y es algo que yo me imagino que era la misma actitud que tenía esta gente en aquel entonces. O sea, ¿quién es Dios? ¿Qué Dios es ese? Mira, como yo me meto en su templo, derribo todo, sacrifico un cerdo y nadie me puede detener. Lamentablemente, hermano, ese es el problema que ha habido con el mundo. O sea, realmente son muchos los que menosprecian a Dios y que ni siquiera es que los menosprecian, no creen en Él ni lo respetan. Eso es en el ateísmo, ¿ya? Pero el ateísmo, yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, que ¿cuál es el pensamiento del ateo? Que no existe un Dios creador de los cielos, de la tierra, pero ese es su Dios, esa creencia. Esa creencia que ellos tienen es su Dios, lo que los gobierna. Entonces, eh, de ateos a ateos, hasta por ahí, hasta por ahí. Porque cuando niegan a Dios y cuando se están muriendo, entonces piden que oren por ellos. Sí, sí, se acuerdan de Dios. Claro, es lo que pasa. Entonces, bueno, volviendo a este hombre, dice el verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, o sea, por este rey. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, lo vapuleó, lo pisoteó, hizo lo que se le antojó. Se le antoja, dice que las inmoralidades eran pan de cada día en el templo. O sea, ahí habían, ¿cuánto se llama? Cultos a los ídolos donde se ofrecían mujeres en actos sexuales literales, animales que se adoraban, como usted citó. También yo estaba viendo sobre los cerdos y todo aquello. O sea, era una inmoralidad, era una burla de todo tipo contra digamos, el área que a Dios le correspondía y que Dios había dedicado para él y que el pueblo de Israel tenía que hacer su sacrificio ahí. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero es una prosperidad superficial. Estaba leyendo hermano, en segunda de Corintios, a ver si lo tengo aquí, déjeme ver un segundito, por favor. Segunda de Corintios, en el capítulo 13, una frase muy, muy especial que dice en el versículo 8. Dice Pablo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, no hay nada. La mentira tiene, hermano, muchas caras y a veces bien bonitas, pero son todas malas, perversas. La verdad tiene una sola cara y a veces no es tan bonita, pero sí es buena. Entonces, cuando hace muchos años en Chile, había el hermano Ralph, a lo mejor que es más, sí, 10 veces más antiguo que yo, tiene que acordarse de que había, ¿te acuerdas, Ralph, de una propaganda de la empresa Shell que decía, solo Shell supera a Shell? Generalmente había unos carteles grandes en la entrada de las ciudades. Solo la verdad supera la verdad, dice Pablo.
Y cuando el hombre piensa que ha vencido la verdad, o el diablo piensa que ha vencido la verdad, se equivoca grandemente. Porque la verdad tiene el poder para libertar, según el capítulo 8, versos 31-32 del libro de Juan. ¿Ya? Dice que hablando Jesús a los judíos que habían creído en él, les dijo, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice, y serás libre, ¿ya? Y seréis libres. Entonces, la verdad tiene ese poder, y la verdad de Dios va a libertar a este pueblo cuando este pueblo de Israel se arrepienta sinceramente, cuando llegue el tiempo en que abandone el pecado. Yo estaba leyendo la oración de ¿cómo se llama? De de Daniel, Daniel. preciosa, ¿no? Preciosa. Tremenda O- versión. ojalá, yo digo, ojalá tuviéramos ese espíritu para orar nosotros así. Qué No, maravilla. era un hombre de oración, hermano. No, Daniel no, era un no. hombre de oración. Terrible, tremendo. El capítulo 9 estaba leyendo, y no una oración, pero inmensa, ¿no? Me, me, me pone los pelos de punta, los pocos que me quedan en la cabeza. Pero así es. Bueno, hermano, ¿qué más podemos decir de eso? Bueno, hermano, eso pues que el 12 dice a causa de la prevaricación. Prevaricación es la desobediencia, la transgresión del pueblo de Israel. O sea, Dios permitió eso porque el pueblo de Israel también este, eh, en muchos momentos fueron desobedientes, a veces se adecuaban a las costumbres que tenían los pueblos que los dominaban. En este caso, algunos judíos estaban aceptando el ser helenizados, pues. También se dice que los judíos participaban de estos gimnasios nudistas, o sea, realmente la sociedad judía había una parte que se adaptó muy bien al imperio griego, pues a las costumbres griegas. Entonces, dice, y echó por tierra la verdad. O sea, el sentido hermano, es de alguien que este, derriba, pues, acaba, busca la manera de acabar con la verdad. Esto me recuerda el tiempo de la Edad Media, la Edad Oscura de la historia religiosa, cuando se perseguía a las personas por pensar diferente a la Iglesia Católica, cuando estaba la Inquisición, cuando se mataban porque tenían algún documento escrito, eh, ¿cómo se llama? Pergamino escrito con la palabra del Señor, porque lo que hizo este rey fue que empezó a quemar los libros de la ley de Moisés, dice la historia. Y buscaban, y aquel que sabían que tenía un libro de Moisés, o un libro, una copia del libro de Moisés, iban y lo apresaban, quemaban el libro y trataron de desaparecer la ley de Moisés. Porque al ya no haber la palabra, al ya no ver, a no haber aquello que hacía que el pueblo se acercara a Dios, pues se iban a desviar, pues como ya había pasado anteriormente, cuando dice que vino una generación que no conoció a Dios, o creo que cuando Josías, creo que fue el hermano, que consiguieron el libro de la ley, o sea, buscando, pareciera que tenían mucho tiempo sin leer el libro de la ley, pues, y el pueblo se había desviado bastante de las cosas del Señor. Y bueno, dice, hizo cuanto quiso y prosperó, o sea, prosperó. Esa prosperar es algo limitado, como lo fue el caso de Dionisiano cuando persiguió a la iglesia. Sí, él tuvo cierto éxito, pero llegó un momento que ese éxito se le acabó, pues ya no pudo seguir haciendo lo malo, pues. Y lamentablemente, esto es algo que le ha pasado al pueblo de Israel por desobediente, por la prevaricación, por olvidarse de Dios. Dios los castigó de muchas maneras y es un ejemplo para que nosotros consideremos, las iglesias del Señor y los cristianos individualmente, la conducta y la manera como nosotros tomamos las cosas del Señor. Lamentablemente, Dios les había dado una hermosa tierra a este pueblo de Israel, los había engrandecido,
pero su desobediencia, su maldad, la idolatría, la dureza de corazón, hizo que finalmente tuvieran que sufrir muchas cosas que Dios no quería que sufrieran. Se nos fue el tiempo, está buena esta parte. Sí, hermano, pero espérese, no, No tranquilo lo todo. corte, lo voy a dejar hablar, habla. Mire, que la vida es corta. No, hermanito, pero yo creo que estos versículos 11, 12, qué sé yo, son para profundizar un poquito más, si fuera posible, porque nos advierten. O sea, nosotros estamos viendo la historia aquí, de cómo se van desarrollando todos los eventos de un rey, de un ejército sobre otro ejército, de un rey que sucede al otro y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los años y todo eso. Pero había en ese tiempo, como digamos, yo leí artículos que dice que lo de los fariseos nació allá en Babilonia. En Babilonia ya por el año 600 después, para defender la cultura babilónica. Y quizás Daniel era uno de los fariseos, porque dice que era dice en el capítulo 26, parece del libro de los Hechos, dice, dice este amigo de dice Pablo que era una de las sectas más rigurosas que había, los fariseos. Y ellos se habían empecinado en defender la cultura, las tradiciones y todo lo que tenía que ver con el pueblo judío ante la insistencia del imperio griego de helenizar y de borrar la cultura judía, borrarla. Y que fuera adoptar esta cultura y esta forma de vida y toda esa cosa. Y creo que pasa lo mismo, pero voy a dejar la idea nomás, después lo vemos, ¿ya? Porque ya veo que usted tiene algo por ahí en el comedor que lo está esperando y todo ese tipo de cosas. No, hermano, no hay nada. Esperando que los hermanos inviten y no invitan. No, ni el diezmo dan, hermano. No, para nada. Entonces, bueno, el punto es que las denominaciones hoy día que tenemos están tomando este lugar y no nos estamos dando cuenta. Y en muchas congregaciones, iglesias de Cristo, que comenzaron con Dios de la mano, como el pueblo de Israel, están dejando a Dios de lado por estas doctrinas y estas enseñanzas que están entrando en forma, digamos, encubierta, ¿ya? Subliminalmente entre los cristianos. Creo que es un tema que hay que tratarlo profundamente a la luz de las Escrituras y aún del Antiguo Testamento, como dice el texto de Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bien, pues hermano, me quitó la inspiración. Ya, ya me dijo la hora ya. Claro.